Muy buenos días. Nuestras lecturas en el día jueves de nuestro devocional está en Efesios 1, 3 a 2, 10. O sea que es todo el capítulo 1 prácticamente y los primeros 10 versículos del capítulo 2 que no vamos a leer porque el devocional no nos permite el tiempo que disponemos, pero luego haremos algunos comentarios sobre esta preciosa lectura donde destaca de una manera especial la gracia de Dios. La siguiente lectura está en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. El Nuevo Testamento declara la gracia de Dios y lo hace en tres sentidos particulares. Cada uno de estos tres sentidos constituye un motivo constante de maravilla para el creyente cristiano. Ayer consideramos el primero de estos tres sentidos, la gracia como fuente del perdón del pecado. Ha sido un tema que nos llevó a alabar al Señor y a gozarnos en himnos como Sublime Gracia del Señor. Ahora nos toca hoy considerar el segundo de estos aspectos particulares y mañana viernes vamos a cerrar la semana considerando el tercero. ¿Cómo se expresa este segundo aspecto de la gracia de Dios? Pues de la siguiente manera: la gracia como motivo del plan de salvación. El perdón es la médula del Evangelio, pero no constituye toda la doctrina de la gracia, porque el Nuevo Testamento coloca el don del perdón divino en el contexto de un plan de salvación que comenzó con la elección antes que el mundo fuera y se completará solo cuando la iglesia sea perfeccionada en la gloria. Pablo se refiere a este plan en varias partes, como por ejemplo en Romanos 8:29, donde leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego tenemos otra cita, 2 Tesalonicenses, y hay una errata, es 2:13. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 leemos: debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, la versión completa se encuentra de este tema en un largo párrafo que, a pesar de las subdivisiones, la continuidad de pensamiento hace que sea un solo párrafo que comienza en Efesios 1:3 y que continúa hasta el capítulo 2, versículo 10. Pablo comienza con un breve resumen y luego dedica el resto del párrafo a analizar ese resumen y a explicarlo. ¿Y qué dice ese resumen? Dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, en el reino de las realidades espirituales en Cristo. Y este análisis comienza en el versículo 4 con el tema de la elección y la predestinación eternas para ser hijos de Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Prosigue con la redención y remisión de pecados en el verso 7. En él tenemos redención por su sangre. Y luego continúa con la esperanza de glorificación en Cristo. En el versículo 11, participamos de una herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y luego sellados como posesión de Dios para siempre en el versículo
13, donde habla del Espíritu Santo. Así que Pablo pasa a concentrar su atención de aquí en el acto de poder mediante el cual Dios regenera a los pecadores, despertando en ellos la fe como parte de ese proceso de salvación. Todos estos elementos son parte de un solo y grande propósito de salvación. Y la gracia, es decir, la misericordia, el amor y la bondad, es su fuerza motivadora. Y esto lo vemos en el capítulo 2, verso 4, que las riquezas de su gracia aparecen en el transcurso de esta administración y que la alabanza de su gracia es su meta, cosa que repite en 1.6, 1.12, 1.14 y luego en el capítulo 2 y en el versículo 7. De manera que el creyente puede alegrarse en el conocimiento de que su conversión no fue ningún accidente, sino un acto de Dios, que tuvo su lugar en un plan eterno para bendecirlo con el don gratuito de la salvación del pecado. Dios promete y se propone cumplir su plan hasta el final, y en razón de que Él mismo ejecuta su soberano poder, nada, absolutamente nada, puede obstaculizar ese plan. La lectura sugerida de hoy, ya hemos dicho, es más larga de lo habitual. Todo el primer capítulo de Efesios, hasta el capítulo 2 y el versículo 10. Pero tal vez la clave de todo este largo párrafo sean 10 palabras extraídas de Efesios 2:9. ¿Y qué leemos allí? Por gracia, por medio de la fe, don de Dios. Por gracia, por medio de la fe, don de Dios. La gracia de Dios fluye de la vida del Dios Trino, otorgadora de dones. Incluso en el estado caído de la humanidad, Dios otorga gratuitamente a sus criaturas cosas buenas que no merecen, como hemos mencionado ya. El mayor de los bienes que Dios nos da es Jesucristo. El hilo conductor de la gracia en la Biblia es un marcador característico del cristianismo, uno que lo distingue de todas las relaciones, de otras religiones. El centro mismo y el núcleo de toda la Biblia es la doctrina de la gracia de Dios. Las obras de Dios en la creación, así como sus pactos, sus promesas, su palabra y su obra de redención, todo eso brota de la gracia, de esa fuente inagotable. Todo lo que tenemos se debe a la gracia. La gracia no es una tercera cosa o una sustancia o un elemento añadido. En la gracia, Dios se da nada menos que a sí mismo. Por eso Pedro va a decir, mas el Dios de toda gracia, que Abraham nos leía el domingo pasado. La gracia de Dios hacia la humanidad surge de la plenitud de su ser. Él es un Dios de gracia. Cuando Dios se apareció a Moisés, declaró su nombre, Jehová, el yo soy, como la suma de su ser eterno. Y esta naturaleza incluye también su gracia. Por eso en el capítulo 34, Dios se presenta y proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Packer sugiere que la gracia es simplemente el amor de Dios demostrado hacia quienes merecen lo contrario. Qué preciosa definición de la gracia. La gracia de Dios es su vida, otorgadora de dones, y el don, el mayor don, es Él mismo. Por eso anunciamos su maravillosa fidelidad y proclamaremos su poder por doquier. Cantemos la dulce promesa de su gracia y a este Dios que es activo, que interviene. Su misma palabra de gracia es fuerte como aquella que hizo los cielos.
La voz que hace trasladarse a las estrellas anuncia todas las promesas. Las estrellas, por cierto, podrán caer, pero las promesas de Dios permanecerán y se cumplirán. El plan de salvación se llevará a cabo en forma triunfante y así dejará ver que la gracia de Dios es soberana. Dios ha trazado un plan de salvación. Y nos dice Efesios 2, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu, que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de iras, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí está el resumen: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Este párrafo, como el capítulo 1, describen la gracia de Dios y nos desafían a glorificar y alabar esta gracia bienaventurada y gloriosa que Dios ha derramado sobre nuestras vidas para salvación. Porque la gracia es el motivo del plan de salvación trazado por Dios desde la eternidad y aplicado a tu vida y a la mía para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga. Nos despedimos hasta mañana viernes. Mientras tanto, manteneos bendecibles en la gracia del Señor.